Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Marilina Martínez, estudiante del cuarto año de Derecho de Salle de la Universidad Fermín Toro. Les hablaré sobre la materia de Derecho Tributario asistida por el abogado Jaime Torrealba. En el presente trabajo les expondré sobre el hecho imponible y la extinción de la obligación. Podría comenzar diciendo que el hecho imponible constituye un hecho concreto, localizado en un tiempo y espacio determinado, el cual, sucedido efectivamente, da nacimiento a la obligación tributaria. El artículo 106 del Código Orgánico Tributario define con el presupuesto establecido en la ley para tipificar dicho tributo, y dicha realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho imponible es el acto económico que resulta afecto al tributo y cuya realización u omisión determina el nacimiento de la obligación tributaria. En pocas palabras, es un hacer o un no hacer. Asimismo, Villegas sostiene que el hecho imponible, como hipótesis legal condicionante, es un hecho de circunstancias económicas, el cual el derecho convierte en derecho jurídico. En consecuencia, el derecho imponible es un hecho jurídico concreto que al nacimiento de la obligación tributaria, es decir, que es el nacimiento de la obligación tributaria, tal como lo expresa la aplicada norma. Está condicionado a la realización del hecho previsto de la ley. Como generador de dicha obligación, el derecho, la obligación nace por primer ente fundamental, la ley o las obligaciones meramente legales, la ley por sí misma, pero condicionada a un hecho jurídico, obligación es leyes, y la voluntad de las partes, obligación voluntaria. La obligación jurídica tributaria es una obligación que nace de la ley. Este principio fundamental se deduce del principio de legalidad. La ley no hace sino establecer cuáles son los hechos jurídicos que dan origen a la obligación, cuáles son las circunstancias de hecho, los supuestos de hechos, los hechos jurídicos dan origen a las obligaciones, es decir, las situaciones de hecho es de los cuales se puede verificar en la realidad surge o nace en ese momento la obligación del tributo. En consecuencia, el nacimiento de la obligación tributaria opera en el momento en que se verifica el hecho imponible, denominado también hecho jurídico tributario. El artículo 37 establece una situación de hecho cuando la ley no exige el cumplimiento de la formalidad o requisito para la validez del hecho imponible, sino que basta con la realización del acto generador de la obligación tributaria. Para determinar si se está en una situación de hecho o de derecho, bastará como analizar si la ley escribe o no el cumplimiento de un requisito para que dicho acto sea conciliado como válido o no. En el primer caso, que la ley exija un requisito, se hablará de una situación de derecho, y en caso de que no requerirse la formalidad de ley, se tratará de una situación de hecho. Artículo 38 del Código Orgánico Tributario señala que el hecho imponible está condicionado por la ley y fuere un acto jurídico condicionado que lo considera realizado en el momento de su acaecimiento o celebración que la partición fuere de un todo, al producirse la condición que éste fuere suspensiva. Ahora bien, en este mismo orden de ideas, podríamos citar los modos de extinguir la obligación tributaria, que sería el pago. Es el cumplimiento de la obligación que hace el objeto de la obligación, lo que presupone la existencia de un crédito de suma líquida y exigible en favor del titular del tributo tributario o del organismo
paraestatales con derecho a reclamarlo en virtud de una legislación legal. Es asimismo que podemos destacar que según destacada jurisprudencia, la planilla de depósito bancario y el costo tributario no tienen la fuerza aprobatoria del recibo de pago otorgado por el fisco acreedor, dado por las instituciones bancarias. No tiene facultad de decidir sobre la corrección del pago. Quien realizara el pago en el artículo 40 del COP, sujeto pasivo de la obligación tributaria. Estos son los que deben de realizar el pago. Debe destacarse especialmente que los pactos particulares en efecto a la carga de la obligación tributaria puede ser válido entre ellas, pero no debe ser efecto alguno en relación al fisco. En el artículo 43 se refiere a los pagos a cuenta que deben ser expresamente dispuestos o autorizados por la ley. El artículo 48 establece la administración tributaria y los sujetos pasivos o terceros. Al pagar las obligaciones tributarias deberán usurpar el pago, en todos los casos, al concepto de lo deudado según su componente. En el orden siguiente: sanción, intereses monatorios y tributos en el periodo correspondiente. El Ejecutivo Nacional podrá conceder con carácter general prórroga y demás facilidades para el pago de obligaciones y no vencidas, así como fraccionamiento y plazo para el pago de deudas atrasadas. En el normal cumplimiento de la obligación tributaria se vea impedido por casos fortuitos o por fuerzas mayores. Asimismo, el efecto del pago es la extinción de la obligación. Por consiguiente, el deudor queda libre. Si queda ese derecho a exigir en el Estado, el reconocimiento de esta situación es el otorgamiento del recibo correspondiente. El pago es un gravamen de conformidad con la correspondiente liquidación oficial, exteriorizada por el recibo entregado por la oficina recaudadora de aquel sitio. Libera de esa obligación al contribuyente. En consecuencia, el fisco no tiene derecho para cobrarle después de ninguna suma alguna por dicho concepto, aunque alegue haberse ocurrido en error, al practicarse la liquidación que sirvió de base para la percepción del gravamen. En igual forma, la competencia en materia de obligación y la competencia es un medio normal de extinción y tiene lugar cuando dos personas por derecho propio reúnen la cualidad de deudor recíprocamente, cualquiera que sean las causales de una u otra forma. La tendencia en el ordenamiento tributario moderno que se manifiesta en favor de la compensación, aunque generalmente es unitada a crédito y deuda fiscal. En efecto, de la compensación es la extinción de ambas deudas para el importe de la mejor, quedando subsistente la mayor de las deudas. En el artículo 50, los créditos líquidos y exigibles del contribuyente o responsable por concepto de tributo y accesorios podrían ser pedidos a otro contribuyente o responsable para todos los efectos de ser compensados con el tributo, de cesionarlos en el mismo sujeto activo. Efecto de la cesión de crédito fiscal son las compensaciones afectadas por el intencionario o conforme a lo establecido en el artículo anterior. Solo surtirá efecto en la medida de que la extensión y la legitimación
de los créditos sean cedidos. La confusión, o ya bien llamada jurisdicción, se define como en el Código Civil venezolano de la siguiente manera: cuando las cualidades del deudor o acreedor se reúnen en la misma persona, la obligación se extingue por confusión. La obligación tributaria se extingue por confusión cuando el sujeto activo quedare colocado en la situación del deudor. En ejemplo, en materia tributaria se pudiera señalar de la siguiente manera: cuando el Estado o el fisco se convierte en heredero de un contribuyente deudor de este. La remisión o condonación de la deuda es el perdón de la misma. La remisión es un modo de extinguir de las obligaciones tributarias establecidas por la ley, a través de la cual el legislador, de manera unilateral, condona o perdona a los contribuyentes irresponsables. El artículo 53 del Código Orgánico Tributario dice: la obligación de pago de los tributos solo pueden ser condenadas o remitidas por la ley especial. Las demás obligaciones, así como los intereses o las multas, solo pueden ser condonadas por dicha ley y por resolución administrativa, en la forma y condiciones que esta ley establezca, por razones de calamidad pública que afecten determinadas zonas del país, o por la presencia en determinados sectores de la actividad económica. En el Código Orgánico Tributario contempla tanto en la condenación total como la parcial de la deuda. La ley sobre el régimen de retención y actividades de pago a tributarios nacionales tiene por objeto un régimen excepcional y ponderal para el crecimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Se concluye del régimen de revisión las deudas provenientes de cantidades efectivas por parte de la agente de recepción o por sección sobre la renta, impuesto al consumo puntuario y a las ventas al mayor, el impuesto al valor agregado, las deudas provenientes del impuesto aduanero, las deudas provenientes del impuesto al crédito bancario. El presente régimen se aplicará en las deudas por concepto de tributos, accesorios y sanciones generadas o determinadas hasta el ejercicio fiscal del mismo. E inclusive, esta es toda mi exposición, espero haya sido de mi agrado, que tenga feliz noche y muchas gracias. Hasta luego.